Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras. Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. Y otro, ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Escrito está: justos e impíos en el juicio. Entonces el justo se presentará sin miedo de pie frente a los que le han hecho sufrir y que abusaron de sus penas y que se burlaron de sus penas. Al verlo comenzará a temblar de tanto miedo, asombrados por su salvación inesperada, y dirán arrepentidos, lamentándose como espíritus afligidos. Este es aquel del que nos burlábamos, al que insultábamos y con nuestras ironías. Su vida nos parecía una tontería y su muerte... vida nos parecía una tontería, la vida de todos nosotros, Sí. Para ellos no vale nada. Y su muerte una humillación. ¿Cómo pueden ahora estar entre los hijos de Dios? ¿Cómo ha llegado a tener parte en la recompensa de los santos? Es cierto que perdimos el camino de la verdad. El espíritu de justicia no fue nuestra luz, y el sol verdadero no nos iluminó. Seguimos hasta aburrirnos las sendas de la injusticia. Anduvimos por los desiertos donde no hay caminos, pero no fuimos capaces de conocer el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿Qué provecho sacamos de tanta riqueza y vanidad? Todo eso pasó rápidamente, como pasan las noticias de un día. Sabiduría 5, versículo del 1 al 9. Escucharan los hermanos poderosos, ¿no? Escucharan los hermanos. Al menos el pueblo que está encumbrado en esas élites. El justo hermano, del que se burlaban, del que hacían risa, lo van a haber preferido de Dios, que entra a la presencia de Dios. Y ellos no. Y entran a mundos maravillosos. Y ellos vuelven a repetir a mundos de oscuridad. ¿Sí? Bueno, nosotros hacemos un llamado. El Padre dice, avisen. Sí. Avisen, nosotros estamos en este momento avisando. Y tratando de colocar la mejor calidad y cualidad de las cosas. Sí. Para que llegue un mensaje más nutrido. Tratando de hacerlo mejor con nuestros errores. Sí. Lo hacemos porque amamos a las personas, y amamos la vida, y amamos a Dios. Pero duro para el que se quede con el sistema, ¿no? Muy duro tener que ver que no pueden entrar a un maravilloso universo que se abre. Es que se abren los cielos, hermano. Vamos a ver universos. Y no vamos a poder entrar a ellos, ni participar, ni estar en la puerta. Porque pertenecimos al sistema, nos vendimos al sistema. Gloria al Padre, manito. Vamos a ver totalmente lo opuesto de la verdad. Gloria a Dios.
Bueno, aquí traigo hoy una frase de una señora, se llama Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt. Y la señora nos dice: las grandes mentes discuten ideas. Las grandes mentes, como ellos. Tienen una gran idea, tuvo la señora. La señora entró a formar parte de la ONU, de las primeras de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Estamos hablando del 33, todavía no era organización, sino Sociedad de las Naciones Unidas. Y ella apoyó los derechos humanos, la señora. ¿Sí? Entonces, las grandes mentes discuten ideas. Las mentes promedio discuten eventos. No, que es que mire lo que está pasando, que están matando, pero no buscan el por qué. Porque están matando en Ucrania, porque están matando en Haití, porque acabaron con Haití, acabaron con el por qué. No nos quedemos solos, es importante los hechos, pero ¿por qué están sucediendo? ¿Sí? Las mentes promedio discuten eventos y las mentes pequeñas hablan de la gente, chismes. Entonces cuando no, es que Putin es el malo, Putin es el demonio y los rusos son los demonios, y ya nos convencimos porque nos tienen dominados con su televisión, sus novelas, ¿sí? Y creemos que el mundo son chismes y cuentos entre personas, y eso no es la vida, como dice ella, es discutir ideas, pero no las ideas que ellos discuten, ¿sí? Que ellos discuten ideas de someter a un mundo, de cómo someter a un mundo. No, esas no son las ideas que vamos a discutir nosotros, ¿sí? Esta señora es de las primeras que formó la Sociedad de las Naciones Unidas y la primera que redactó, si no estoy mal, en la Organización de las Naciones Unidas los derechos humanos. Esta señora tenía buena intención en esa época. Yo no creo que ella sabía dónde estaba parada, porque habla con desprecio. ¿Por qué ellos son las grandes mentes? Ellos no son las grandes mentes, ellos son ricos tirando viveza y astucia. Sí. Una gran mente es el que estudia, el que conoce, el que profundiza, ¿sí? Eso es el que desarrolla sus virtudes. No, y porque ellos tienen acceso a conocimiento, a educación, a universidades, a profesores, ¿sí? Mientras que a otros niños que les toca ir descalzo al colegio. A lo poquito Entonces, que pueden ir. La diferencia... Pero eso no hace de las mentes de ellos grandes mentes. No. Las grandes mentes, según el Padre Eterno, es aquel que cumple con sus mandamientos, sí. Con sus leyes. Eso es una gran mente. Y no busca las riquezas materiales. Desarrolla las virtudes. Busca el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Entonces el Padre viene a enseñarnos cómo hacer de nuestras mentes grandes mentes. Sí. ¿Sí? Rapidito. Infinitas. Nos viene a ascender rapidito con la ciencia celeste porque es la mente del Maestro. Nosotros, apoderándonos del conocimiento de la mente del Maestro, entramos a pensar como el Maestro y somos grandes mentes. Ahora, las mentes promedio fueron las que ellos hicieron, ¿sí? Clase media les dieron unas comodidades y los tienen ahí dormiditos y les dan películas, noticieros, televisión para que se calmen. Y las mentes pequeñas, a las que no les han dado estudio ni nada, ¿sí? Pero sí les dan sus novelas, ¿cierto? Pero bueno, es interesante, sí, es interesante cómo ellos entienden que la finalidad del ser humano es discutir ideas, que esas ideas generan actos, ¿sí? Y que esos actos, ¿sí? Generan posiciones de las personas, y que el andar en chismes y en bobadas no nos va a desarrollar. O sea, eso es muy importante evidenciarlo, ¿no? Es un narcótico para dormir al pueblo. Sí, gloria al Padre, hermano. Les damos las gracias al Divino y Eterno Padre Jehová por permitirnos una vez más estar en sus hogares con el programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Con esta doctrina se inició el juicio final para el planeta Tierra en prueba de vida. En el calendario divino estamos el día 9 del primer mes de 1994. Estrenando año, hermana, nuevamente. Gloria a Dios, hermana. Aproximadamente. En el calendario gregoriano estamos el día 23 de marzo del 2022. Reciban un cordial saludo de la mesa de trabajo. Le damos la bienvenida a nuestro productor Juan José García, hermano, tanto gusto. Hermana Ana María, me place mucho saludarla. Gloria al Padre. Y a nuestros oyentes, muy buenas tardes. Buenos días, hermanos. A usted, hermano, buenos días, hermano Fernando. Y se ve la mercadotecnia del año, ¿no? Porque hacen pompas y fiestas y comidas, porque se pasa el año. Pero ahí viste que pasamos un año en el calendario divino y es un día normal, solamente se pasa del 93 al 94. Pero sí deberíamos celebrarlo. Pero yo creo que eso es más una forma de
de buscar comercio y dinero. El hombre lo ha Sí, convertido en eso. Sí, en este momento es buscar amor, integración. No, buen también motivo. compartir una comidita Sí, rica entre claro, todos, no, claro que todo sí. todo es nada sobra. Sí. Dice el Divino Padre Eterno que va en la doctrina del Cordero de Dios. Solo los humildes y los sencillos me engrandecen. No necesito de templos lujosos que a nada conducen. Solo pido mérito espiritual. Ilustración salida de cada uno. Ilustración. Salida de cada uno. Porque el que busca encuentra. La verdadera fe sale de cada uno. La fe de la propia voluntad, no la fe impuesta. La fe egoísta que vosotros enseñasteis al mundo. La fe que divide, la fe de Satanás. Porque solo Satanás se divide a sí mismo. Y el verdadero templo, que es la adoración al Padre, es el trabajo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque no existe mérito mayor que hacer las cosas. El templo vuestro, el templo del trabajo, es el único templo que no se vuelve polvo. Los demás templos sí que se vuelven polvo. Y de verdad os digo que desaparecerán las llamadas religiones y el trabajo seguirá por toda eternidad. Vuestra caída, demonios religiosos, traerá al mundo una felicidad como jamás se vio. Está avisando el Padre, es una profecía. El Maestro, el Padre nos están avisando. Esta época feliz será conocida como el milenio de paz, porque irá desapareciendo el egoísmo y la hipocresía del mundo. Vuestra herencia que se introdujo en la espiritualidad de mis hijos. Irá desapareciendo, Sí. o sea, poco a poco va desapareciendo ese Claro. egoísmo, ese amor al dinero, sí, esa indiferencia, poco a poco. A medida que vamos se expande cambiando. la doctrina va haciendo el cambio. Ujú. Toda filosofía que dio al mundo tuvo su tiempo de prueba, porque así lo pidieron sus espíritus. Pidieron en el reino vencer la inclinación a que se sentían expuestos. Esta mala influencia era la de dividir a otros en sus conceptos. Así que los vemos hasta más comprobado no puede estar. Aquí la causa de las intelectualidades ciegas. Aquí vemos los que utilizan... Los intelectuales Sí. son ciegos. Claro. Las grandes mentes. No que- pueden ver la grandeza de Dios, el mundo que se avecina no lo pueden ver, no lo pueden ni intuir. ¿No? Ni siquiera creen que van a llegar. Que creen arreglarlo todo y no arreglan nada. Escrito por Alfa y Omega. Bueno, hermano, entonces nos dice el Padre Eterno, todo se logra es con mérito. A mí me gusta la humildad y la sencillez. Dice el Padre Eterno, la humildad y la sencillez, ¿sí? Y el mayor templo es el trabajo. Entonces me voy a esclavizar. No, no puedo. Son 8 horas de trabajo para ganarme el sustento. Y 8 horas estudiando lo del Padre o divulgándolo. Y 8 horas de descanso. Sí. Son las 24 horas del día, dice el Padre Eterno, que así debería ser, en ciencia celeste. O sea, no es todo el día trabaje y trabaje y trabaje. Ahora, el sistema nos obliga, ¿no? Nos obliga a que 3/4 partes de nuestro tiempo se gaste para ganarse el pan de cada día. Entonces nos obliga a trabajar 13, 14, 15 horas para traer la comidita a la casa, ¿no? Cuando O sea, es que el yugo que tenemos es muy grande. Bastante. Bueno, y otra cosa que los empleadores no tienen en cuenta es el desplazamiento, ¿no? No Hay toman países en donde sí lo cuenta. toman en cuenta, en Colombia no. Uy, aquí son 2, 3 horas para ir a un trabajo. Gente que Y 2, vive 3 horas de un vuelta. extremo al otro extremo. Uy, sí, Son sí. 4 sí. horas que tú destinas al trabajo y también 1 hora preparándose. Sí. Entonces en realidad son 5 horas de más, entonces tú no trabajas 8 horas y dicen yo le pago las 8 horas, sí, pero para esas 8 horas yo destiné otras 5 para preparación y alistamiento. ¿Cómo Entonces, en me realidad parece? son 13 horas. Sí, Eso debería ser o un trabajo que se pudiera hacer de forma remota o alguna clase de reconocimiento claro que sí, claro que como sí. horas extra. Como horas extras, sí. Sí, así debería ser. Sí, por eso no queda tiempo de estudio. No queda tiempo de nada, muy poco. Y veo un ratico el computador, porque televisión ya no. Bueno, hemos estado hablando de la evolución del ser humano, cómo el varón evoluciona, cómo la mujer evolucionan, cómo nos transformamos en mente, ¿sí? Dejamos atrás nuestros errores, nuestras equivocaciones, nos convertimos en virtudes puras, pero eso necesita un tiempo y un cambio. Ahora, esto está planteado y me lo han dicho como que muy religioso, que muy mentiroso, que muy fantástico. Bueno, hoy lo vamos a aterrizar
con la ayuda de Dios en cosas tangibles que tocamos y vemos aquí y que el hombre ha descubierto, ¿sí? Pero antes quisiera decirle a un hermano que me escribió, no sé de dónde es el hermano, que me dice que las vidas que hemos tenido son 318 virtudes, digo yo, que hemos tenido como hombres. Sí. Entonces él me dice que no, que son 159 como hombres y 159 como mujeres. Me dice él, cuando yo hablo de hombres, está hablando de la raza, humanos. Pero bueno, debo cambiar ese término para que sea más entendible lo que uno quiere comunicar. Porque él me dijo, no, y las mujeres, ahora que sean 159 hombres y 159 mujeres, no sé. No, varía dependiendo de la evolución del espíritu. Porque el espíritu puede evolucionar muchísimo, ¿no? En este momento nos corresponde a nosotros casi vivir las 318 virtudes en 5 años. Si tú miras el equilibrio, unas son rosadas y otras son azules, ¿no? Sí. Entonces, sí, ahí sí hay un equilibrio también entre los géneros. ¿Quién sabe? Es decir, el equilibrio ya lo lleva cada uno dentro de sí. ¿Sí? Y cada uno te hace su propia balanza. Dependiendo de la evolución del espíritu. Sí, así es el tiempo que se le da. La comida. Si me hace falta hierro, entonces hago comida que esté rica en hierro. ¿Sí? O si usted está estudiando y usted es sobresaliente en tercero de primaria, rapidito lo pasan a cuarto, a quinto y lo pasan a la universidad. Sí, dependiendo de la evolución. Dependiendo, bueno, pero eso es una especulación, no que el padre lo diga. No, que nunca el padre nos dice que precisamente que los espíritus, unos que nacimos iguales, otros han avanzado más que otros porque no han perdido el tiempo. No han perdido el tiempo. Entonces esto depende de cómo es que trabaje uno en su reencarnación. Sí. Bueno, entonces pasemos nosotros a conocer qué es la célula. La célula es la unidad morfológica, o sea, de forma, y funcional de todo ser vivo. Según el hombre es la partícula más pequeña que se considera que está viva. El hombre no ha podido llegar a la molécula, llega hasta la célula, ¿sí? La célula más grande que se conoce es un ovario, es un óvulo, perdón. El óvulo es la célula más grande. Y el óvulo es tan grande como la punta de una aguja, como lo que marca una aguja. Sí. Y esa es la más grande del cuerpo humano. Ustedes se pueden imaginar cuántas células tenemos nosotros. Y la molécula es más pequeña que la célula. Bueno. O sea, es impresionante el montón de seres que conforman nuestro cuerpo. Y de ahí para abajo está el átomo, y está el quark, y está el bosón de Higgins. Podemos decir por relatividad que así como con los querubines habitan una molécula que la ven como un inmenso planeta, así de pronto la molécula también habita en la célula. Sí, como en esas películas de televisión que es un universo gigante dentro de una semillita. Y así es. La semilla está todo. Bueno, entonces, ahí están las células, ¿no? Ahora, las células se llaman unicelulares cuando es una sola célula, o pluricelulares cuando tienen muchas células, ¿sí? La unicelular son las bacterias, ¿sí? Y las pluris son todas las que tengan de 2 para arriba, ¿sí? Estos son animales y vegetales, son las pluricelulares. Y nosotros también animales y vegetales, ¿no? Ahora, dentro de estas células hay células procariotas, ¿sí? Que no tienen un núcleo definido. Estas células de los virus, que es unicelular, no tiene un núcleo definido muy claro, sí tiene su núcleo, ¿sí? Y ellas se reproducen por mitosis, se dividen en 2 células exactamente iguales. Perdón, Marita, ¿sí? Yo quiero entender en ese momento si hay reproducción, no hay división, hay multiplicación. Sí, pero es que el hombre habla de división, hermano, permítame hablarlo así porque es el idioma que nosotros entendemos todavía. Sí, porque es que eso no me cabe en la cabeza. La mitosis sí es una multiplicación. Es una multiplicación. Porque se divide exactamente igual y se multiplicó. Sí, pero no es 3/4 para un lado y 1/4 para el otro, no, es exacta la separación, ¿sí? Bueno, y las procariotas que tienen un núcleo no muy bien definido, y las eucariotas que sí tienen un núcleo definido, ¿sí? En ese núcleo están los cromosomas y de ahí son las plantas y los animales, ¿cierto? Hay más evolución. Hay más evolución, ¿sí? Bueno, y más alianzas. Sí. Las eucariotas tienen un núcleo, pero alrededor del núcleo también tienen un citoplasma, ¿sí? Y en el citoplasma tienen organelos que cumplen otras funciones porque es una célula, ¿cierto?
En ese se llama el citoplasma, o sea que la célula tiene el citoplasma y el núcleo. Bueno, ahora, en el citoplasma encontramos los lisosomas, ¿sí? Encontramos las mitocondrias, ¿sí? Las lisosomas son las que se encargan de expulsar lo que no está limpio en el cuerpo, también las mitocondrias se encargan de esto, ¿sí? O sea, cada uno cumple una función, pero la función más importante después del núcleo es la de la mitocondria, porque la mitocondria, ¿sí?, tiene un ADN definido como lo tiene el núcleo y está dentro de la célula. O sea, esto no me lo invento yo, esto es ciencia. Yo no me lo estoy copiando lo que han descubierto, lo que el hombre, lo que como estamos formados nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, el núcleo son los cromosomas, ¿cierto? Y el citoplasma es lo que rodea la célula para que el funcionamiento de la célula sea perfecto. El citoplasma tiene un ADN propio y se encarga de generar, cumple muchas funciones, saca lo que nos sirve, absorbe ciertas cosas, da muchas órdenes a todas las otras células, ¿sí? Un cerebro. Es un pequeño cerebro, pero a la vez, ¿sí?, tiene un ADN definido. Ahora, ¿cómo se da ¿Cómo se da la reproducción? Entonces, se da la reproducción de las eucariotas que tienen un núcleo definido. ¿Cómo se da la reproducción de estos? Ya vimos que las unicelulares es por división, que se crean dos partes. Estos no es por división, es por unión, ¿sí?, entre una parte masculina y las eucariotas. Una parte masculina y una parte femenina, ¿sí? En el hombre se llaman el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Y las plantas también cumplen estas funciones. Ahora, la reproducción sexual, ¿cómo la hacemos? El espermatozoide, una vez tuve la oportunidad de verlo en un microscopio, y se desplaza, no le vi la colita, solo vi un pequeño sol, un solecito, una lucecita churrucutítica en un microscopio, y se movía y ascendía y buscaba, ¿sí? O sea que es un pequeño sol, ¿sí? Este pequeño sol sale de la parte masculina, ¿sí?, hacia la parte femenina, pero no sale uno, salen miles. Y este pequeño sol tiene que enfrentar muchísimas luchas, ¿sí?, para poder llegar donde el óvulo. Tiene que enfrentar, en esa carrera, en ese líquido seminal, se enfrenta con otros, se choca, se equivocan de camino, agarran por otros lados. Pasan sus pruebas. Pero durísimas, para llegar al óvulo. Cuando llegan al óvulo muchos, ¿sí?, el óvulo es el que decide cuál entra. Y cuando decide cuál entra, reblandece por procesos químicos la entrada donde está cierto espermatozoide. Y en ese momento se forma una luz brillante en el óvulo, en el momento en el que el espermatozoide entra, y se generan, creo que son moléculas de zinc. Ahora, si lo encuentro. Pero ahí se ve el alfa y el omega en ese momento. El alfa y el omega. Se genera en ese momento una luz, un brillo cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Ahora, el espermatozoide mide aproximadamente 5 micras. Se llaman micro, o sea, ¿cómo es? No lo encuentro. Bueno, 5 micras. ¿Qué son? Una micra son las 1000 partes de 1 milímetro. O sea que el espermatozoide mide 0,005, ¿sí? El espermatozoide. Y el óvulo mide 0,1, ¿sí? Más grande. El óvulo es muchísimo más grande. El óvulo ocupa el puesto de 1/10, el 4, que es 1,4 el óvulo, de la centésima, y 0 y 5, ya en la milésima, el espermatozoide. Entonces el espermatozoide es muy pequeño, el espermatozoide. Cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo, me imagino cómo se estremecerá entrando a un mundo tan inmenso, donde él cabe millones de veces dentro de eso. Es una esfera así, con un espermatozoide tan pequeño, y él en ese momento se desprende de su cola.
y únicamente le queda la cabeza. En la cabeza está el núcleo y en ese núcleo están los cromosomas y va hasta el núcleo del óvulo. Y cuando llega al núcleo del óvulo se une con el núcleo del óvulo y se hacen uno solo. Y los cromosomas del masculino y del femenino en el núcleo, los dos núcleos unidos, se comienzan a entrelazar, a intercambiar, a amoldar, a interceptar. La bienvenida. No, se comienza a generar el nuevo individuo, sí, con las nuevas características del padre y del hijo. Se comienza a formar el nuevo individuo y es por medio de los cromosomas. Los cromosomas son los que van a decir va a ser alto, bajito, gordo, va a sentir así, o llevan todo el mensaje genético. Eso es el ADN. En los cromosomas, sí. Es el cromosoma el encargado de darle las características al ser humano, que están dentro del ADN, pero el cromosoma, sí. Ahora, se me fue. Seguimos de entonces, que se iba a empezar a desarrollar la criatura. Entonces se unen los dos y comienzan a intercambiar y se comienza a generar el nuevo individuo con sus nuevas características totalmente independientes de los padres que los generaron. Es otro ser nuevo, ¿sí? Es otro ser que se está generando. Ahí se ve la Trinidad, que es la genética del padre, la genética de la madre y la genética del espíritu. Ahí son tres. ¿De qué hablan, hermano? En ese momento del desarrollo se forman las tres genéticas. No, hermano, ¿por qué? Porque siempre por herencia el padre le transmite a su hijo en el óvulo, que es ahí está, madre, por eso en los cromosomas de él lleva los mensajes. Y la madre también transmite su otra parte. Y el espíritu como individualidad, esa materia trae su propia herencia, lo que es un tercero. Genera maternidad en ese momento. Madre, hijo. A ver, el cromosoma que envió el padre viene con la señal del sexo, es el padre el que define el sexo. Viene con la señal del sexo y lo que va a hacer. Del género, sí. El género y lo que va a hacer ese ser lo trae el cromosoma, que se lo da a la parte femenina y con la parte femenina comienzan a relacionarse. O sea, que le entrega el destino en ese momento. En ese momento se está generando lo que él tiene que vivir en ese momento, en esa nueva vida, ¿sí? O sea, tiene que haber un espíritu que se está formando en ese momento, claro que sí. Pero el espíritu no intervienen son los cromosomas en este momento. Sí. El espíritu viene y toma posesión de lo que ya se ha formado. Sí. Okay. Porque ellos han hecho bien el trabajo, los cromosomas. Entonces queda claro que la parte individual del espíritu se desarrolla más adelante. Claro. Bueno, entonces el óvulo ya vimos que elige. Entonces ya estamos viendo aquí cómo el óvulo es el que elige qué espermatozoide es. El espermatozoide cuando entra se desprende de todo lo que él es y solo deja el núcleo. Ahora, hablamos que estas células tienen un citoplasma. En este citoplasma sí está la mitocondria. Como el nuevo ser tiene su mitocondria porque él la trae en pequeñas cantidades. El espermatozoide al lado del óvulo, como el óvulo ya está más definido, más grande, domina el óvulo y la parte del citoplasma que trae el espermatozoide es expulsada. Y solo queda la mitocondria, el núcleo nomás, y la mitocondria que queda y la citoplasma es de la mamá, es de la mujer, es de la madre, el óvulo. Sí, es muy parecido cuando lanzan un cohete que empieza a botar las cosas y queda solamente la cápsula. Sí, pero no, estamos hablando ya de otra cosa. Aquí estamos hablando es que él se desprendió de lo que tenía, sí, pero toma de la madre su estructura. Él lleva su señal que se la mandó el Padre. Igual cuando el Maestro Jesús nos hace a nosotros en el reino de los cielos es lo mismo. El Maestro le manda a la Madre cómo va a ser ese nuevo ser. ¿Quién va a ser ese nuevo ser? Y la Madre comienza a hacerlo. Como la Madre es la que lo hace, ella le da todo. Desde la mitocondria, que es la que se encarga de formar las células y todo, ¿sí? Desde la mitocondria le dice él cómo tiene que ser en materia, con el citoplasma. ¿Sí? Ahí se cumple precisamente lo que hace la madre, desarrollar la materia. Es la madre la que está desarrollando la materia. Entonces miren cómo la materia nuestra estudiada por científicos están apoyando al espermatozoide que es el varón, ¿sí?
a que cumpla su función, pero el varón es el que decide qué va a hacer él. ¿Sí? Ya trae su señal que va a hacer él. Y la madre lo apoya y lo está ayudando. Vea cómo eso se da en la naturaleza. Entonces, los científicos, a ver si encuentro el nombre de ellos en este momento, dicen que el espermatozoide va de para atrás y va a llegar a su extinción, porque cada vez es más pequeño. Sí, y el óvulo es el que está creciendo y dice que llegará un momento en que solo nos reproduciremos por medio de óvulos, porque ellos desconocen las leyes cósmicas, claro, y no entienden que este espermatozoide no va para atrás, está evolucionando y es pequeño porque está creciendo, ¿sí? Y está desarrollándose y va a esa madre grande y poderosa para que le dé lo que ella es y él comience a formarse. Y ahí nace el niño. Y él cumple con la ley. Cuando nace el niño es él, ¿sí? Tiene sus características del cromosoma, pero toda su materia se la ha dado y es de la madre, no es del varón, es de la madre que lo formó, que lo constituyó, ¿sí? Tanto es así que ya los científicos han descubierto por medio del ADN, de la mitocondria, hasta dónde llega la humanidad, del ADN de la mujer, descubren hasta dónde llega la humanidad. Y han descubierto que son 170.000 años de para atrás y que la humanidad comenzó en África. ¿Por qué? Porque la mitocondria es una célula unicelular y no se reproduce por unión, sino por división de ella misma. O sea que ella se divide a sí misma en dos, ¿sí? Y vuelve a otra célula y vuelve y se divide en dos, o sea que sigue la misma siglo tras siglo. Y va variando con pequeños cambios del clima o situaciones que tenga que vivir el ser, le hará pequeñísimos cambios. Entonces por eso pueden llegar hasta decir, ¿sí?, acertado o no, que la raza humana nació en África. Y que que aproximadamente tiene 170.000 años, ¿sí? Eso dicen. Y dicen que hay 7 formas de mujeres o características que tienen los seres humanos. Han encontrado en todos los seres que han estudiado en la mitocondria, ¿sí?, han encontrado que ese ADN son similar a estos y formaron grupos. Son patrones. Sí, son patrones. Y los llaman las 7 Evas. Los llaman las 7 Evas, ¿sí? No es que hayan habido 7 Evas, sino que como son patrones, dice, la forma que están clasificadas. Esta es la primera que okay. Van 7, ¿sí? En cambio, el espermatozoide, usted toma un espermatozoide y va hasta el núcleo. Sí. Y descubre quién es el papá, quién es el abuelo, pero ya de ahí para allá es muy difícil, porque cada vez que él se reproduce, que nace un nuevo individuo, está cambiando los genes, ¿sí? Está cambiando, el nuevo gen que nace es completamente diferente. Porque él abandona el citoplasma. ¿Cómo dice? Porque él abandona el citoplasma, que es el que le da la característica hasta el principio de la humanidad. La que le devuelve esa característica es la mujer. Entonces veamos cómo la parte femenina está apoyando a la parte masculina, ¿sí? Nos da claridad, pues, que nos dice el Padre Eterno la doctrina que precisamente la madre es la materia, el padre es el espíritu, y en este momento vendría siendo el esperma, haciendo el reemplazo que viene de ahí para dar su parto, y ahí la materia se encarga de hacer el resto. Sí, en este momento, el mensaje de qué hay que hacer lo trae el espermatozoide, porque él dice, va a ser varón, y trae 23 características, 23 cromosomas de cómo quiere ser. Y ya el hecho de que sea varón lo define o mujer lo define es el mensaje que trae el hombre. Y la materia, listo, se acopla con lo suyo y forma ese nuevo ser. ¿Quién lo formó? La madre, ¿sí? Entonces, el profesor Daniel Turbón es el que nos habla sobre el citoplasma y la mitocondria y cómo la mitocondria es la que gobierna en las razas, ¿sí? Ahora vamos a buscar el nombre del científico que descubrió las 7, vamos a ver si lo encontramos. Las 7, a ver, creo que él está por acá. Ellos dicen que el cromosoma el masculino tiende a desaparecer, porque es muy pequeñito al lado del femenino. El hombre no entiende, ¿no?, que es porque no conoce lo del padre, entonces saca sus teorías. Y está cumpliendo con la ley que es el chiquitico y humilde. Sí.
Para ser grande. Para ser grande, él va a También crecer. puede ser una evolución, ¿no? Eso es lo que ellos planean. Una elección, no necesariamente. Pero en ese sería Pero no ya lo por- es, hijo, en ese digo, momento porque- sería por degeneración de la raza. Pero si el humano, exactamente, si el Exacto. humano involuciona, lo más lógico es que sus moléculas involucionen. Sí, por degeneración. Pero también degeneraría el óvulo. Y el óvulo no ha degenerado. Porque la mujer sí sigue evolucionando. No estamos en un momento de involución, estamos en un momento de evolución, tanto del esperma como Entonces, del... siguiendo esa teoría, entonces el óvulo, la mujer no evoluciona y el hombre sí. Porque el hombre sí tiene cambios y el óvulo permanece igual. el citoplasma del óvulo, no el núcleo. El núcleo Se está haciendo más pequeño, del más óvulo grande. está cambiando, claro, el núcleo del óvulo está cambiando y enviando nuevos mensajes, sí, el núcleo. No, me refiero a que a medida del tiempo, con respecto al tiempo, el espermatozoide se está haciendo más pequeño Dicen ellos, sí, y está evolucionando según lo que tú planteas. es una Pero evolución. el óvulo no está haciéndose más pequeño. Entonces, No. O más grande. No, porque se hace más pequeño. Ellos plantean que en 1.000.000 de años Sí. ya no va a haber espermatozoide, entonces que va a tocar que la humanidad se reproduzca por óvulos. Como los grises. Pero esas son las teorías de ellos. Lo cierto para nosotros es que en este momento el espermatozoide mide 5 micras, o sea, 1000 partes de 1 milímetro mide, y que viene a la vida bajo esas condiciones. No sabemos si va a ser de 6 la próxima o si va a ser de 4. Pero esa es la teoría de ellos, Pero- porque lo ven muy pequeño Pero al ellos lado tienen del que basarse óvulo. en algo para esa teoría. Ah, sí, claro. Pero entonces ellos no pueden tener en cuenta que prácticamente ahorita la raza humana desaparece. Que ya Pues que no alcanza a no llegar alcanza a- precisamente, a- ya está muy cerquitica. O sea, que ya diga cambia con leyes solares. todo da Sí, un- pero no estamos hablando de eso, hermanito, porque No. es que usted está planteando que sí, que la raza humana se acaba, porque el sistema capitalista quiere acabar la raza humana, sí, a nosotros nos quiere acabar. Y el padre dice, no, la raza humana va a ascender. No hacen- Va a ascender a ángeles azules, Sí. nos dice el Padre Eterno. Entonces, si va a ascender a ángeles azules es porque estamos evolucionando, Claro que sí. no porque estamos involucionando. Claro, no, si no, Sí. no llegaríamos. Pero si hay un cambio, ¿no? Si hay un Sí. cambio abrupto. Para nosotros, Instantáneo. ellos nos están ayudando a ascender, como la madre ayudó a ese espermatozoide a tener su forma y su materia, porque él no tuvo la capacidad, ¿sí? El espermatozoide de mantener su cola, que era donde traía el mensaje. ¿Sí? Entonces mire cómo la madre lo ayudó. O sea, la vez pasada hablamos que los padres solares nos van a trascender a nosotros, nos van a ayudar. En este momento la madre está ayudando al espermatozoide para que él sea, pero él tiene su identidad propia. Claro. La madre no le toca la identidad a él, solo la parte Siempre material. se respeta el libre albedrío. Entonces dice el profesor Brian Sykes de la Universidad de Oxford, la mujer es una diosa, ¿sí? que tiene el secreto de la reproducción, la procreación de la vida, ¿sí? El hombre tiene en su etiqueta, en su ADN, el X y el Y, o sea, tiene a la mujer que domina parte de él, que tal vez no la palabra domina, que dirige, que conforma parte de él para que él se desarrolle, ¿sí? Como dice, viene a ayudarlo a evolucionar. Viene a ayudarlo a evolucionar. Entonces vean cómo esto que estamos hablando, yo no me lo inventé y lo hablé la semana pasada y la antepasada, ¿sí? Que el mundo, el universo está a favor del espíritu. El espíritu somos nosotros, todos nosotros, para que se desarrolle. Y nos dan parte de ellos y su evolución, para que nosotros crezcamos y colocan en el óvulo esa función. Bellísimo, ¿no? Y dice, la mujer es una diosa, dice él, porque es la que se encarga. Y el Padre nos dice, te diré, hijo, que en cada mundo este concepto de grado evolución geométrico es diferente. Porque hay infinitas formas, espíritus y miles de seres para saber, ¿no? Porque son las madres solares las que transmiten sus herencias geométricas a sus hijos. Herencias geométricas, o sea, de forma, ¿sí? A sus hijos. A sus hijos en los planetas, en el momento del parto solar. La divina cualidad y calidad de la respectiva madre solar es transmitida a los nuevos gérmenes planetarios. O sea, la madre solar, la esposa del divino Padre Eterno, la compañera, la parte de él, él es uno cuando se une a su madre, a su compañera, ¿sí? Es ella la que nos transmite parte de ella. O sea, nos transmite divinidad.
nos está diciendo el Padre. Lo geométrico solar queda impregnado en lo microscópico de la chispita solar, ¿sí? Entonces, mire cómo sí es la madre la que está generando esto. Y en un dibujo del Padre el Padre dice que él elige tener una forma como un hongo. Como cuando uno come los hongos, así Sí, que son sí. así. En su libre albedrío elige esa forma. Nos explicará algún día por qué. Pero este hongo está dentro de un círculo. ¿Sí? O sea que la que está determinando, la que decide, es la Madre Divina. En este momento, no por ella, sino porque está cumpliendo una función. Vea que no es la grandeza. O sea, la madre es muy grande, sí, pero no es porque ella sea la reina, Sí. sino porque ella está colaborando para que un hijo pequeño crezca rápido. Está cumpliendo con la ley de la evolución de la materia. La evolución, ella está cumpliendo una función, ¿sí? Ella está cumpliendo una función y la función de ella es servir a ese espermatozoide, a ese espíritu pequeño, con mucho gusto se pone a hacerlo, aun cuando tenga que darle parte de sí misma. Es bellísimo el universo, es el comunismo celeste. ¿Sí? Nos van a dar su desarrollo a nosotros. Sí, porque somos parte de ellos. Dice el Padre, porque la fuerza será juzgada. Sí. La fuerza del hombre, el hombre domina, nos domina con fuerza, será juzgada y es reemplazada por la inteligencia creadora Omega. Claro. La fuerza va reemplazada, lo que simboliza a la Santísima Madre Solar Omega, la única madre del universo que ha sido conocido por infinitos nombres, no solo en la Tierra, sino en todo el universo expansivo pensante, porque es ella la que siempre ha dado la geometría, la forma a todo lo que se crea. ¿Sí? Y dice el Padre Eterno que no hay ningún parto donde no esté acompañando la Madre Solar Omega a sus hijos. Claro. En todo el universo. Dice, sino que en todo el universo expansivo pensante se inicia con ella el reinado de las mujeres en el mundo. Esto no es una preferencia. No es preferencia. Que porque ella es la que hace, entonces que la preferencia es para ella. No, en el universo no hay preferencias. Esto es justicia de parte de la divinidad. Esto es justicia cuya causa viene de una injusticia propia de la imperfección alfa. Sí, El alfa del hombre es el que ha dominado, el machismo del ha hombre. hecho sufrir la mujer y ha hecho un caos del mundo en el que vivimos. Entonces ahora se le va a dar por un pequeño tiempo a la mujer, ¿sí? Pero para que esta mujer dirija, primero tiene que ser resucitada niña de 12 años. Claro. Y con toda su sabiduría y todo el conocimiento de infinitas vidas pasadas. Entonces no es un ignorante que va a estar, y es por poco tiempo que ella va a dirigir, un tiempo, sí, dice el Padre, sí. El periodo de la fuerza ha pasado. El hombre jamás debió haber usado la fuerza para imponer su voluntad. Tanto el hombre como la mujer son iguales en derechos ante Dios, ¿sí? Alfa y Omega. Entonces aquí nosotros vimos el plan evolutivo de Dios en lo espiritual, en el cómo fue desarrollándose el hombre hasta llegar a ser mente. O sea, la madre es mente, tenemos que llegar a ser mente. Esa mente son virtudes, esas virtudes se convierten en materia. Pero el inicio de la madre es mente. El inicio de la madre es mente. Entonces mire cómo se cumple el plan del Padre. El espíritu llega al ser mente. O sea, pasa de la parte masculina a la parte femenina y de la femenina a la masculina sin dejar de ser él. Así como el espermatozoide toma todo de la madre, se regocija en ese universo maravilloso y le es dado todo lo de la madre, ¿sí? Pero él sigue siendo él. Simplemente llega a un equilibrio perfecto. Llega a un equilibrio perfecto cósmico de desarrollo evolutivo. Y lo hemos Entre visto. materia y espíritu. Lo hemos visto en el conocimiento del Padre, lo hemos visto en la realidad del hombre que conocemos y en lo que conocemos de ciencia hasta ahora. Gloria al Padre, hermanito. Bueno, hermano.